Bien, las clases anteriores hemos estado trabajando las propiedades de los estimadores, ¿no? Propiedades de los estimadores. Hablamos de la propiedad de concentración. Hablamos de la... Bueno, el criterio es para saber si un estimador es más concentrado que otro. Hablamos del criterio del error cuadrático medio. El estimador que tenga error cuadrático medio más pequeño, ese estimador es más concentrado que cuando hayan varios estimadores compitiendo. Hablamos de la propiedad de insesgamiento también, que tiene que ver con el promedio del estimador. Si el promedio del estimador es igual al parámetro o a la función paramétrica que se desea estimar, entonces se dice que es un estimador insesgado. Estábamos hablando también de la propiedad de consistencia. Entonces se definía que un estimador es consistente en error cuadrático medio. Sencillo si su error cuadrático medio tiende a cero cuando n tiende a infinito. Y se habla también de una consistencia débil y que tiene que ver con la convergencia en probabilidad. Si un estimador converge en probabilidad al parámetro, se dice que es consistente débil. Recuerden que lo débil es por el tipo de convergencia. La convergencia en error cuadrático medio se considera una convergencia fuerte porque eso es lo que se conoce como el error cuadrático medio. No es más que no es más que la media cuadrática, ¿no? Recuerden que hay una convergencia en media cuadrática que es una convergencia más fuerte que la convergencia en probabilidad. Entonces, esa consistencia en error cuadrático medio es una consistencia que le llaman consistencia fuerte, mientras que la consistencia, lo que le llaman consistencia débil, es una consistencia en probabilidad, es una convergencia en probabilidad, que le llaman también convergencia. La definición es consistente débil por el tipo de convergencia. Bien, hoy vamos a ver el concepto de suficiencia. Suficiencia. Entonces vamos a hablar de estadísticas suficientes. Bueno, ahí dice el autor que ese concepto no es tan intuitivo como los otros conceptos, como el concepto de consistencia, de sesgamiento, de concentración. Es decir, es un concepto más teórico que los otros conceptos. Pero dice el autor que es una propiedad que tiene que ver con la pérdida o no de información. Por ejemplo, uno tiene una muestra de tamaño n, o sea, tiene n datos. Y uno toma esa muestra y la resume en un solo dato que es la media de esa muestra. O sea, de n datos, uno pasa a un solo dato, la media de los datos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿será que cuando yo cojo esos n datos y los transformo a través de esa estadística que es la media en un solo dato, ¿será que yo pierdo información? ¿Será que se pierde información al hacer esa transformación? Porque, bueno, es como raro, ¿no? Uno tiene n datos y los transforma en un solo dato, que es la media. Y entonces, bueno, no perdí información ahí. Bueno, el concepto de suficiencia está asociado con eso.
Si la estadística, al hacer el resumen de los datos y transformar la muestra de tamaño n a un solo dato o a dos datos, es decir, a reducir la dimensión, si la estadística no pierde información, entonces es una estadística suficiente. Si la estadística pierde información, no es suficiente. Por ejemplo, hay una estadística que se usa, que es el rango de la muestra, ¿no? Nótese que el rango de la muestra tú calculas el máximo menos el mínimo, y ese es el rango. Entonces uno se da cuenta que si tienes dos conjuntos de datos que tengan el mismo máximo y el mismo mínimo, sin importar lo que hay en el centro de los datos, esos dos conjuntos de datos resultarían con un mismo rango, ¿no? Porque el rango desconoce la información que hay entre el máximo y el mínimo, no tiene en cuenta esa información, de tal manera que cuando tú calculas el rango, tú pierdes información. Entonces el rango, de acuerdo con este concepto intuitivo que tenemos, sería una estadística no suficiente, porque desconoce la información que se tiene entre el máximo y el mínimo. ¿Ya? Ese es como el concepto intuitivo de lo que es la suficiencia. Bien, entonces vamos a ver la definición formal de suficiencia con la definición. Mire, vamos a ver la definición y vamos a ver un ejemplo que aplica la definición, pero vamos a ver que aplicar la definición es complicado. Es complicado. Este ejemplito es con una muestra de tamaño 2 y con la distribución más sencilla, y eso se complica. Entonces, más adelante vamos a ver un teorema que se llama el teorema de factorización, el teorema de factorización de Fisher-Neyman, que es un criterio poderoso para determinar estadísticas que sean suficientes sin aplicar la definición. Porque, como les digo, la definición es complicado demostrar que una estadística es suficiente por la definición. Bien, mire lo que dice la definición de una estadística suficiente. Dice, una estadística T sub n, se dice que es una estadística suficiente para estimar a teta, basado en una muestra aleatoria de una población con función de densidad tal. Dice, si la distribución condicional, o sea, una probabilidad condicional, si la distribución condicional de las variables aleatorias de la muestra, dada la estadística, si la distribución condicional de las variables aleatorias, dada la estadística, no depende de teta. No depende de teta. Dice, para todo valor de la estadística, para todo valor T sub n. Esa es la definición. Nótese que la definición no es tan intuitivo eso. Y uno, ¿cómo lo relaciono con eso, con la pérdida de información y eso? No es nada intuitivo. Bien, vamos a ver entonces cómo es lo de la definición, para entender el concepto. Dice, mire, sea X1 y X2, es una muestra de tamaño 2. Dice, es una muestra aleatoria de tamaño 2 de una población con distribución de Bernoulli de parámetro teta. Y entonces me dice, me definen una estadística, la suma de ellas. Entonces me dice, la suma
es una estadística suficiente para estimar a teta. Bien. Es una estadística suficiente para estimar a la teta, la suma de la muestra. Recuerde, intuitivamente es, si yo tomo la muestra y la convierto en la suma, en la suma tengo toda la información que tengo en la muestra completa. En la suma, que es un solo valor, tengo toda la información que está en la muestra, que son n valores. Esa es la idea intuitiva de suficiencia. Bien, entonces vamos a demostrar a través de la definición que la suma es una estadística suficiente. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? De acuerdo con la definición, dice, tenemos que mirar la distribución conjunta de la muestra dados los valores de la estadística. Dados los valores de la estadística. Eso es, dice, dados los valores de la estadística y mirar que eso no depende de teta para todo valor de la estadística. Entonces, mire, para entender esta demostración y estas cuentas que hay acá, es bueno echarle una miradita a la estadística y a los valores que toma la estadística, porque tengo que hacer dados los valores de la estadística. Entonces recordemos que, voy a abrir una página aquí. Como tengo una muestra de una población de Bernoulli, recordemos que las variables aleatorias en la muestra solo toman dos valores, ¿no? Recuerde que si tengo una población de Bernoulli, hay solo dos posibles valores para las variables aleatorias en la muestra. Vamos a mirarlo aquí. Porque si son de Bernoulli, solo toman el valor de 0 y 1, ¿no? Vamos a... Voy a pasar esto por aquí. Por aquí tenemos a la variable x1. Recuerden que es una muestra de tamaño 2. Y por acá tengo a la variable x2. Recuerde, x1 puede ser 0 o 1, porque es una Bernoulli, ¿no? Y x2 puede ser 0 o 1, porque es una Bernoulli. Y por dentro, en la celda, voy a escribir el valor de los valores posibles de la estadística. Entonces, como estamos tratando con la suma, aquí en esta celda está la suma 0. Aquí en esta celda está 1, 0 más 1. O sea, x1 más x2. 1, 0 más 1. Aquí da 1 también. 0, 1 más 0. Y acá da 2. 1 más 1. Es decir, que la estadística puede tomar solo 3 valores. O sea, la estadística, la suma, puede tomar 3 valores. 0, 1 o 2. ¿Con qué probabilidad? Bueno, recuerde que aquí la probabilidad de 0, que como es una Bernoulli, entonces recuerde que 0 es cuando tienes fracaso, 1 es cuando tienes éxito. Suponemos que tenemos probabilidad de éxito P, entonces 0 tiene probabilidad 1 menos P y P. Como son variables aleatorias independientes, entonces la probabilidad de 0 en la suma es que se da cuando la probabilidad de 0 en la suma que se da cuando ambas son 0, es decir, para que la suma de 0 se requiere que tanto x1 como x2 den 0, o sea que se necesita que x1 sea 0 y x2 sea 0. Estamos hablando de una intersección.
Y eso no es más que el producto, ¿no? Recuerde que la probabilidad de que X1 sea 0 y, perdón, aquí se me, X1 sea igual a 0 y X2 sea igual a 0, como hacen parte, como X1 y X2 son parte de una muestra aleatoria, ya son independientes. Entonces la probabilidad del producto es, perdón, la probabilidad es el producto de las dos probabilidades. Entonces la probabilidad de 0 por la probabilidad de 0, de que X2 sea 0. Y como son una Bernoulli, este es 1 menos P por 1 menos P. ¿Sí? Esa es la probabilidad de, ¿qué es eso? Esta es la probabilidad de que la estadística, que acá le están llamando T sub n, ¿no? En este caso le llaman T sub 2. T sub 2. Es T sub 2. T sub 2. Aquí hay un T sub 1, pero eso está malo ahí, porque aquí no hay ninguna T sub 1, es T sub 2. Bien. Entonces, mire, esta es la probabilidad de que T sub 2 sea igual a 0. Es 1 menos P al cuadrado. Bien. Listo. Y los otros valores, mire, ¿cuál es la probabilidad de que T sub 1, que, que T sub 2, perdón, T sub 2, la probabilidad de que T sub 2 sea 1? Eso se da cuando, en dos oportunidades. Se da cuando X2 es 1 y cuando X1 es 0. O cuando X1 es 0 y X2 es 1, ¿cierto? Y bueno, ¿cuál es la probabilidad de cada uno de esos? P por 1 menos P. En ambos casos, la probabilidad de que la suma sea 1, en el primer caso, cuando X2 es 1 y X1 es 0, esa probabilidad que es la probabilidad de la intersección, mejor dicho, mire, esto es así. Esto es igual a la probabilidad de que X1 sea 0 y intersección X2 sea 1. O, ahí hay un más, porque son eventos excluyentes. Más, o, más. Recuerde que la probabilidad de unión de eventos excluyentes es la suma, ¿no? Entonces, o la probabilidad de que X1 sea 1 y X2 sea 0. Entonces, mire, esta primera probabilidad es 1 menos P por P, más. Y la otra probabilidad es P por 1 menos P. Y eso da 2P por 1 menos P. Esa es la probabilidad de que la estadística tome el valor de 1. Y que la estadística tome el valor de 2, la probabilidad de que la estadística tome el valor de 2 es, eso ocurre solo cuando ambas son 1, ¿no? Que sería cuando X1 es 1 y X2 es 1, producto de esa, la probabilidad de que X1 sea 1 es P y la que X2 sea 1 es P, y como es una intersección y son independientes, entonces es producto y nos queda que esto es P por P, que es P cuadrado. Bien. Esas son las probabilidades no condicionales de la estadística, ¿no? Esos son los valores que puede tomar la estadística. ¿Bien? O toma el valor de 0, o toma el valor de 1, o toma el valor de 2, con esas probabilidades. Bien, pero recuerde, lo que nos interesa es la probabilidad de los valores, la probabilidad de la muestra dados los valores de la estadística. Y mirar que eso no depende de teta. Entonces, por eso es que el autor empieza aquí con la probabilidad
Bueno, acá el autor lo tiene con teta, ¿oyeron? Bueno, yo también me lo sé con P, por eso, para que ustedes vean que también me lo sé con P. Acá no es, no es P, sino teta, ¿oyeron? Mejor dicho, allá donde esté P, pongan teta. Eh, entonces, mire, ahora vamos a mirar las probabilidades condicionales. Entonces, mire lo que el autor empieza aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que X1 sea cero y X2 sea cero, dado que la estadística vale cero? Ojo, no olvide el concepto de probabilidad condicional. Cuando me dicen, dado esto, eso debe traducirse como ya ocurrió esto. Es decir, ya sé que la estadística T2 es cero. Ya sé que la estadística es cero. Eso, así tenemos que entender esto. Cuando me dice, dado que la estadística T2 es cero, o sea, es porque ya ocurrió ese evento. Estoy seguro que eso ha ocurrido. Entonces, ¿qué pasa con el evento de acá de arriba? Entonces, nótese que si me dicen que la estadística T2 es cero, entonces se necesariamente tiene que ocurrir esto. Es la única manera que T2 sea cero. Mire acá, la única manera, recuerde que estos valores que están en el cruce, en el cuerpo de la tabla, no en los marginales, sino en el cuerpo de la tabla, son los valores de T2. Entonces me dice, estoy seguro que T2 es cero, ya T2 es cero. Entonces, es decir, ha ocurrido esto. La única manera de que eso ocurra es cuando ocurre que X2 es cero y que X1 es cero. Es decir, si me dicen, ya T2 es cero, la probabilidad de que X1 sea cero y X2 sea cero, eso es 1. Porque es la única manera de que eso pueda ocurrir. Recuerden, cuando me dicen, dado que T2 es cero, es porque ya ocurrió el evento, ya T2 es cero. Ah, entonces si T2 es cero, la única manera en que eso puede ocurrir es que sea seguro que X1 sea cero y X2 sea cero. Por lo tanto, esa probabilidad es 1. ¿Eh? Esa probabilidad es 1. Espero que no tenga dificultades con eso, ¿no? O sea, si entendemos el concepto de probabilidad condicional, entonces no vas a tener problema con esto. Esto es 1, esa probabilidad condicional es 1. Dado que T2 es 0, hay una única forma de que T2 sea 0. Si ya me dicen que T2 sea 0, entonces es porque necesariamente X1 debe ser 0 y X2 debe ser 0. Es decir, tiene que ser seguro eso, si no, no puede ser T2 igual a 0. ¿Bien? Por eso es que esa probabilidad es 1. Bueno, lo mismo ocurre cuando con la probabilidad de que X1 sea 1 y X2 sea 1, sabiendo que T2 es 2. Esa probabilidad también es 1. ¿Por qué? Porque si me asegura, no, T2, la suma que es T2 es 2, entonces la única manera en que la suma de esas dos variables puede ser 2 es cuando ambas sean 1, cuando ambas variables tomen el valor de 1. Por lo tanto, si me aseguran que ya T2 es 2, entonces necesariamente debe ser seguro que X1 sea 1 y que X2 sea 1. ¿Eh? Listo. Ahora, cuando me dice ahora, la otra posibilidad, recuerden que tenemos que recorrer todos los valores de la estadística. Ahora sí viene una donde ya la cosa no es tan sencilla, esa probabilidad ya no es 1. Cuando me dice la probabilidad de que X1 sea eh,
la probabilidad de que x1 sea 1 y x2 sea 0, dado que t2 es 1, ya ahí tú no puedes, ya ahí no puedes decir que esa probabilidad es 1, porque no hay una única manera. Dice x1 sea 1 y x2 sea 0, dado que t2 es igual a 1. Esa probabilidad ya no es 1. ¿Por qué? Porque no hay una única forma de que t2 sea 1. ¿Sí? No hay una única forma. Hay dos formas, que t2 sea 1. Listo. Aquí sí hay que aplicar entonces la definición. ¿Cuál es la definición de probabilidad condicional? Dice, la probabilidad de A dado B es la probabilidad conjunta sobre la probabilidad marginal de B. ¿Sí? Entonces esto es, mire, esta probabilidad es la probabilidad de que x1 sea 1 y x2 sea 0 y t2 sea 1, lo cual es cierto siempre que x1 sea, si x1 es 1 y x2 es 0, necesariamente t2 es 0, ¿no? Porque esa es una de las formas en que t2, ponerlo acá, uy, la única forma, una de las formas en que T2 da 1 es esa, ¿no? Ahí. O sea, esa es la probabilidad, o sea, la conjunta que sería de que x1 sea 1 y x2 sea 0 y intersección y t2 sea igual a 1. ¿Listo? Sobre la probabilidad de que t2, esta la tenemos. Ya la calculamos ahorita. Sobre la probabilidad de que t2 sea 1. ¿Listo? Mire, siempre que x1 sea 1 y x2 sea 0, t1 es 1. Es decir, que ese evento está metido en el evento t1, t2 es igual a 1, se verifica siempre que x1 sea 1 y x2 sea 0. Por lo tanto, este evento, simplemente el evento de arriba, es equivalente a esto. X1 sea 1 y x2 sea 0. Porque si eso ocurre, siempre se va a dar que T1 sea 1. Que T1 es 1. ¿Sí? Exactamente. Eso, y sobre la probabilidad de que T2 sea 1. ¿No se está escuchando bien? Pues yo escucho bien, profe. Sí, entonces debe ser tu conexión. Carlos, revisa tu conexión porque parece que... ¿quién más se me está escuchando bien? Yo la escucho bien. Y tú estás por allá por Lorica, ¿cierto? Sí, Sí se escucha bien, profesor. Bien, entonces revisa tu conexión, ¿sí? No es mi problema, no es problema de mi conexión. Listo. Bien, muchachos. Entonces, mire, lo que hay que entender entonces es el evento de arriba. ¿Por qué me quitas T2 igual a 1? Porque si X1 es 1 y X2 es 0, estoy seguro que T2 tiene que ser 1, porque recuerden que T2 es la suma de X1 con X2. Hay otro que dice que se escucha mal. Bueno, revisen la conexión. Bien. Listo, mire, entonces esta probabilidad, bueno, como el evento, como las dos variables de arriba son independientes y eso es una intersección, entonces ese es el producto. ¿Verdad? Esta es la probabilidad de que x1 sea 1. Se lo viene acá, probabilidad de que x1 sea igual a 1 por la probabilidad de que x2 sea 0
sobre la probabilidad de que T2 sea igual a 1, que ya la tenemos por acá. La probabilidad de que T2 sea 1, ya la tenemos. Es 2P por 1 menos P. Entonces esto sería la probabilidad de que X1 sea 1, P. La probabilidad de que X1 sea 0, 1 menos P. Sobre 2P por 1 menos P. Este con este se va y esto nos queda un medio. Nótese que no depende de P. Bueno, muchachos, y la otra es, de manera similar, se calcula la probabilidad de que X, la probabilidad de que X1 sea 0 y X2 sea 1, dado que T2 es igual a 1. También es un medio. También es un medio. Entonces, ahí está. Mire, acá está. Ahí está. En ambos casos es un medio. Y note una cosa, ya las tenemos todas. Es decir, ya tenemos todo dado los valores de la estadística. Recuerde que es la probabilidad de la muestra dado los valores de la estadística. ¿Cuáles son los valores de la estadística? 0, 1 y 2. 0, 1 y 2. Ya tenemos todo, ya los agotamos todos. Y nótese que todos, en todas las oportunidades, esa probabilidad condicional no depende de teta. Porque mire, en este caso es 1. En este caso es 1, no depende de teta, no depende de teta, no depende de teta. Y en este caso es un medio y en este otro caso es un medio. No depende de teta. O sea, la probabilidad de la muestra, dado los valores de la estadística, no depende de teta. Bien. Vamos a mirar un ejemplo, o sea que esa es una estadística. Bueno, ¿qué concluimos entonces? Se concluye aquí por la definición que la suma es una estadística suficiente. En el caso de una población de Bernoulli, si tú tomas una muestra aleatoria de una población de Bernoulli, entonces la suma de la muestra es una estadística suficiente para estimar teta, que es la proporción poblacional. Recuerde, lo que significa eso es que cuando tú tomas la muestra que tiene n datos y lo transformas a través de la suma en un solo valor, que es la suma, entonces la información que tú tienes no se pierde. No se pierde. Bien, vamos a ver un ejemplo similar con otra estadística y miremos si esa otra estadística es suficiente o no es suficiente. Por ejemplo, el producto. Imagínate que tienes una muestra de tamaño 2, el mismo caso de una población de Bernoulli, tienes una muestra de tamaño 2 y vas a usar el producto de los valores, de la muestra para estimar como un posible estimador o una función del producto, como un posible estimador del parámetro. Entonces, la pregunta es, ¿será que el producto es una estadística suficiente? Vamos a ver entonces. Voy a traerme esta tablita. Porque recuerde que en el cuerpo de la tabla tengo, vamos a copiarlo. En el cuerpo de la tabla tengo la suma. Ahora no, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho, pero ya no con la suma, sino con el producto. Entonces, muchachos, miren, el producto, ¿qué valores tomaría el producto de las dos variables aleatorias? O sea, recuerde que la estadística que voy a examinar ahora es
T es su, no sé, le llaman, creo que es T'2 y le dicen X1 por X2. Y yo lo que quiero averiguar es si esa estadística es una estadística suficiente. Entonces, vamos a ver los posibles valores de la estadística. Los posibles valores de la estadística. Entonces, mire, aquí, bueno, aquí el producto es 0. Claro. ¿Por qué? Porque 0 por 0 es 0. Aquí, aquí y aquí el producto es 0. Porque 0 por 1 es 0 y 1 por 0 es 0. Entonces, aquí es 0 y aquí es 0. Y aquí donde está ese 2, no es 2, el producto es 1. Ahí el producto es 1. O sea que nuestra estadística solo toma dos valores, o 0 o 1. O 0 o 1. Bien, entonces, ¿con qué probabilidad? Bueno, la probabilidad de que nuestra estadística sea 1, la probabilidad de que T2' sea 1, hay una sola forma de que T2 sea 1, que es cuando X1 es 1 y X2 es 1. O sea, es la única manera. Esa probabilidad es el producto, ¿no? Entonces, equivalente a la probabilidad de que X1 sea 1 y X2 sea 1. Como son independientes, esto es la probabilidad de que X1 sea 1 por la probabilidad de que X2 sea 1. Y esto es P por P. Da P cuadrado. Bien. La probabilidad de que T2 sea 0, bueno, ahí sí hay que tener cuidado porque T2' sea 0. Ya no hay una sola forma de que T2' sea 0. T2' es 0 cuando, miren, hay tres posibles formas. Hay tres posibles formas, ¿no? Entonces, ¿cuándo es 0? Cuando ambas son 0 o cuando una de las dos es 0. Entonces, mire, cuando ambas sean ceros, o sea, sería la probabilidad de que X1 sea 0 y X2 sea 0, más la probabilidad de que X1 sea 0 y X2 sea 1, más la probabilidad de que X1 sea 1 y X2 sea 0. Esas son las tres formas en que T2' puede ser 0. Entonces esto sería, mire, esto sería P por P, perdón, 1 menos P por 1 menos P, da 1 menos P cuadrado, porque es la de 0, da 1 menos P por 1 menos P, que da 1 menos P cuadrado, más, esto da 1 menos P por P, más, la otra también da 1 menos P por P. Esto da 1 menos P cuadrado, más 2P por 1 menos P. Bueno, yo no sé si aquí esto se pueda simplificar un poquito. Creo que sí. Vamos a factorizar 1 menos P, que multiplica a 1 menos P menos 2P. Esto es... No, menos no. Más 2. Perdón, aquí no es. El 1 menos P que queda acá es este, y de acá me queda más 2P aquí, sí. Ahí está. 1 menos P más 2P queda 1 más P. Entonces sería 1 menos P por 1 más P. Esa es la probabilidad de que T2' sea 0, el producto sea 0. Bien, entonces vamos a ver las condicionales. Las condicionales. Entonces, la probabilidad, recuerde que la T2 solo toma dos valores, 0 o 1. Entonces, la probabilidad de que
de que X1 sea 1 y X2 sea 1, sabiendo que T2 fue 1, T2' fue 1, esa probabilidad es 1, muchachos. Es 1. La razón, la única forma, si T2 es 1, si T2' es 1, es porque necesariamente X1 es 1 y X2 es 1, o sea, es seguro. Dado que T2' es 1, es seguro que X1 tiene que ser 1 y X2 tiene que ser 1, porque si no, no podría dar T2' igual a 1. O sea, esa probabilidad es 1. Listo, mire. Y ahora vienen las otras posibles, recuerde que es los valores de la muestra dada la estadística, ¿no? Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que X1 sea 1 y X2, por ejemplo, sea 0, si es dado que T2' es 1, eso es 0, esa probabilidad, ¿no? Esa probabilidad es 0. O sea, si T2' es 1, no puede ocurrir que X1 sea 1 y X2 sea 0 porque el producto sería 0. O sea, esa probabilidad es 0. Listo. Vamos a concentrarnos en las probabilidades que tienen sentido, ¿no? Que, por ejemplo, dado esta probabilidad, sí, no es trivial, no es trivial, por ejemplo, aquí, dado que T2 sea 0, esa probabilidad no es trivial, o sea, uno no la deduce inmediatamente que sea 0. Entonces vamos a ver cuánto es esa probabilidad. Entonces recuerde que eso no es más que la probabilidad la probabilidad conjunta, que es la probabilidad de X1 igual 1 y X2 igual 0 y T2' igual 0, dado, sobre la probabilidad de que T2' sea igual a 0. Bueno, recuerde, el evento de arriba es equivalente a que X1 es 0, X1 es 1 y X2 es 0, porque si X1 es 1 y X2 es 0, eso necesariamente T2' es 0. Entonces esto sería igual a la probabilidad de que X1 sea 0 y X2 sea 0 sobre la probabilidad de que T'2 sea 0. Bueno, la de arriba es, 1 y 0, 1 y 0. Aquí es 1 y 0. 1 y 0. Listo. Eso sería, mire, esto sería P por 1 menos P sobre la probabilidad de que T2' sea 0. Esta probabilidad la calculamos por acá. Es 1 menos P por 1 más P. A propósito, ese 1 menos P por 1 más P es 1 menos P cuadrado, ¿no? Sería 1 menos P por 1 más P. Oiga, muchachos, note esto, mire. Ese se cancela y me queda P sobre, y me queda que esta probabilidad es P sobre 1 más P. Nótese que esta probabilidad depende de P. Depende de P. Con una que encuentres es suficiente, con una que encuentres que dependa de teta, ya la estadística no es suficiente. No sería una estadística suficiente porque ella no debe depender del parámetro para cualquier valor de la estadística. La probabilidad de la muestra, dado los valores de la estadística, no debe depender del parámetro que se quiere estimar para todos los valores de la estadística. Entonces, cuando ya para un valor de la estadística no se cumple, entonces sencillamente ya hemos demostrado que no es suficiente. Entonces, nótese que en este caso el producto
no es una estadística suficiente para estimar, a teta, a P o a teta en el caso de una población de Bernoulli. Bien. Entonces, ahí lo que hemos ilustrado es la definición, mostrando cuando una estadística es suficiente por la definición. Nótese que de eso de que involucra probabilidades y sobre todo probabilidades condicionales, eso se complica. Entonces, vamos a mirar un criterio que es ¿qué dice esta? Bien. Vamos a mirar el criterio de factorización de Fisher-Neyman. Este es un resultado, un criterio que nos permite decidir si una estadística, o mejor dicho, nos permite encontrar estadísticas que sean suficientes. Mire lo que dice el teorema. Dice que tienes una muestra aleatoria de una población con función de densidad de f sub x de x teta y tienes t una estadística, t sub n igual a t de x1, x2 hasta xn. Dice, ella es suficiente para teta si y solo si, nótese que es una doble implicación, si y solo si la función de verosimilitud de la muestra puede expresarse como el producto de dos factores. Mire esto. Acá está. Puede expresarse como el producto de dos factores. Esta es la verosimilitud de la muestra. Recuerde que la verosimilitud de la muestra se obtiene como para una muestra aleatoria, como las variables son independientes, entonces es el producto de las funciones de densidad, de la función de densidad en cada valor de x. Entonces, ese producto es la función de verosimilitud, dice que se puede factorizar de esta forma, mire, una función g que depende, ojo, de la muestra, pero como función de la estadística. O sea, en la función G, en la función G está la muestra, pero está la muestra como en términos de la estadística. Está la muestra en términos de la estadística. Y depende del parámetro teta. O sea, una función que depende de la muestra a través de la estadística y del parámetro. Solo y son funciones no negativas. Obviamente porque la función de verosimilitud, que es el producto de función de densidad, que es no negativa, eso tiene que ser no negativo. Entonces, ellas son funciones no negativas. Y la función h es una función que solo depende de la muestra. Entonces, si tú logras tomar la función de verosimilitud y logras factorizarla, por eso se llama el criterio de factorización de Fisher-Neyman. Dice, si tú la función de verosimilitud de la muestra logras factorizarla en una función g y en una función h, funciones no negativas, donde g solo depende de la muestra a través de la estadística y del parámetro, y la función h solo depende de la muestra, entonces esa estadística es una estadística suficiente. ¿Sí? Bueno, es una doble implicación. Es decir, que si la estadística es suficiente, entonces la función de verosimilitud se puede factorizar de esa forma.
Y al contrario, si la función de verosimilitud se puede factorizar de esa forma, entonces la estadística es suficiente. Básicamente nosotros la usamos en ese sentido de la implicación, ¿no? Lo que hago es factorizar, mostrar que la función de verosimilitud se puede factorizar así, entonces la estadística que quede ahí vendría siendo una estadística suficiente. Bien, entonces mire, aquí H es una función no negativa que depende exclusivamente de la muestra, y la función también es G, es una función no negativa que depende de teta, y depende de los valores en la muestra, pero solo a través de la estadística. O sea, la muestra aparece en G, pero como la estadística. Bien, vamos a ver. Con ese ejemplo, podemos generalizar el ejemplo anterior que hicimos por la definición. Se puede generalizar a una muestra de tamaño n. Ya podemos generalizar. Es decir, que en general para una muestra de tamaño n de una población de Bernoulli, la suma de la muestra es una estadística suficiente para estimar a teta, el parámetro de la Bernoulli, el parámetro, la probabilidad de éxito. Dice, si tenemos una muestra aleatoria de una población con distribución de Bernoulli de parámetro teta, entonces T sub n igual a la suma es una estadística suficiente para teta. Bien, entonces dice, vamos a tomar la función de verosimilitud, que recuerde que es el producto. Recuerde que la función de probabilidad de una Bernoulli es f sub x de x es igual a teta a la x por 1 menos teta a la 1 menos x por indicadora 0, 1, x. Esa es la función de probabilidad de una Bernoulli de parámetro teta, ¿no? Bien, entonces eso la verosimilitud hay que tomar esta función en x1, en x2, en x3, hacer ese producto, y eso es la función de verosimilitud. Entonces mire que esto aquí es un pasito adicional, sería algo como esto, un pasito antes de esto que aparece aquí, un pasito previo aquí, sería hacer ese producto, sería, mire, teta, sería escribirlo así, sería teta a la x1 por 1 menos teta a la 1 menos x1 por teta, bueno, por la indicadora, ¿no? Por la indicadora, que es la que aparece acá. Esa es por la indicadora, por indicadora 0, 1, x1 por teta por x2 por 1 menos teta a la 1 menos x2 por indicadora 0, 1, x2, x2 por teta a la xn 1 menos teta a la 1 menos xn por indicadora 0, 1, xn. Bien, mire, y de ahí es donde sale que tú reúnes todos los teta, producto de potencias de igual base, se deja la misma base, se suman los exponentes, por eso es que aquí aparece teta a la suma de los xy, y reúnes los 1 menos teta, producto, potencias de igual base, se deja la misma base y se suman los exponentes, o sea que hay que sumar la suma de 1 menos xy n veces, ¿no? Eso obviamente da n menos la suma de los xy, que es lo que aparece acá. Y la productoria, las indicadoras se escriben, se juntan, se asocian
y se escribe como un producto compacto, el producto desde i igual 1 hasta n de las indicadores. Bien, note una cosa, que esto lo puedes escribir como teta sobre 1 menos teta, reuniendo, aquí hay un pasito, bueno, un pasito, y es que voy a borrar esto aquí, esto es para mostrar como un pasito previo. El otro paso es que, recuerde que esto se puede escribir como aquí, esto se puede escribir como un cociente, ¿no? Que sería 1 menos teta a la n sobre 1 menos teta a la sumatoria de los xy. Y esos dos lo reúnen el teta el teta a la suma de los xy con 1 menos, con 1 sobre 1 menos teta a la suma de los xy. Esos dos los reúnen y lo escriben de esta manera. Por teta a la n, que sería esta parte de aquí. ¿Bien? Entonces, nótese que aunque yo podría dejarlo hasta aquí sin problema, bueno, el autor lo escribe de esta manera. Y esta es la función g, ¿vea? Es una función, mire, que solo depende de teta, mire, teta, 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 teta. Y depende de la muestra, pero aquí la muestra está como la suma, que es la estadística. ¿Sí? Una función que depende de teta, solo de teta, y de la muestra a través de la estadística. Aquí está la muestra, pero como la estadística. ¿Ah? Ahí está. La muestra como la estadística. Listo, esa es la función g. Además es una función no negativa. Y la otra es sería la indicadora, sería nuestra función h, que solo depende de la muestra. Nótese que no está teta por ningún lado acá. No está teta por ningún lado acá. Entonces esta es nuestra función h. Bien. Entonces nótese que he podido escribir la función de verosimilitud de la muestra como una función g, una función no negativa, g, que solo depende del parámetro y de la muestra a través de la estadística, y por una función h, que solo depende de la muestra. Entonces, esta estadística es una estadística suficiente. El criterio, eso nos lo da el criterio de Fisher-Neyman. Dice, permite concluir que la suma de los xy es una estadística suficiente para teta, porque g es una función no negativa que depende de teta y de la suma de los xy, y h depende exclusivamente, únicamente, de la muestra. Bueno, también hay una definición para estadísticas cuando tengo una estadística que no es unidimensional, es decir, una estadística que toma la muestra y lo transforma no en un número, sino en un vector. Esas estadísticas, pues hay una definición que le llaman, que tienen la propiedad de ser conjuntamente suficientes. Mire lo que dice, sea X1 una muestra aleatoria de una población con función de densidad tal. Dice, las estadísticas unidimensionales T1, T1N, T2N, TMN son M estadísticas. Dice, siendo T sub IN una función de la muestra, ¿no? T sub I, función de la muestra. Dice, se denominan estadísticas conjuntamente suficientes para estimar a teta. Sí, solo sí, la misma cosa, ¿no? La distribución condicional de la muestra, dada los valores de la estadística, no depende de teta. No depende de teta. Entonces, de manera similar, como en el caso de una estadística unidimensional, mire que esta es una estadística que es m-dimensional. Hay m estadísticas. Hay m estadísticas. Ya no, la estadística no es un número, sino que es un vector. Entonces, en ese caso hablamos de estadísticas conjuntamente suficientes.
Y hay un criterio de factorización. Hay un criterio de factorización para también de Fisher-Neyman para ese caso de estadísticas conjuntamente suficientes. Mire lo que dice el teorema. Esta es una versión para estadísticas conjuntamente suficientes. Dice que tenemos una muestra de tamaño n de una población con función de densidad tal. Entonces dice las estadísticas T1, T2 hasta Tm. Dice constituyen una colección de estadísticas conjuntamente suficientes para teta. Sí, solo sí, la función de verosimilitud de la muestra L de teta puede factorizarse como una función G que depende de la muestra, pero a través de las estadísticas y depende de teta. Y una función H, también no negativa, que solo depende de la muestra. ¿Sí? Entonces, decimos que esas estadísticas son conjuntamente suficientes. Vamos a ver un ejemplo. Dice, tenemos una muestra aleatoria de tamaño n de una población normal. Una población normal de valor esperado mu y varianza sigma cuadrado. Y nótese que acá tenemos, recuerde que la normal tiene dos parámetros. El parámetro mu, que es la media de la distribución, y sigma cuadrado, que es la varianza de la distribución. Mire que es bidimensional, dos parámetros. Entonces, para estimar a teta como un vector, necesitamos dos estadísticas. Entonces, lo que vamos a mostrar acá es que la suma de los xy cuadrado y la suma de los xy son estadísticas conjuntamente suficientes para estimar a teta como vector. Entonces, mire, acá escriben la verosimilitud de la muestra. Escriben la verosimilitud de la muestra. Recuerden que esta es la función de densidad de una normal. ¿Sí? Mire que están haciendo el producto para los xy, para todo, para ir desde 1 hasta n, de f sub x de xy. ¿Sí? Eso es. Esa es la función de densidad de la normal, esto de acá. Y mire que la está evaluando en cada xy. Listo. Ese producto, recuerde que eso sería como, como esta primera parte de aquí no depende del i, yo lo puedo sacar, es eso multiplicado n veces, lo saco a la n. Entonces, esto sería, sale, mire que sale 1, sale del producto 1 sobre raíz de 2pi, sale raíz de 2pi sigma, y eso sale elevado a la n. ¿Sí? Elevado a la n. Bueno, recuerde que ese raíz de 2pi se puede escribir como 2pi a la 1 medio, ¿no? 2pi a la 1 medio. Entonces, eso es lo que él escribe como 1 sobre 2pi a la n medios. El medio es sale de la raíz. Y ese sigma se puede escribir como, él lo escribe ahí como sigma a la menos 1 para pues, no sé, no veo la gracia de hacer eso, pero bueno, a veces se puede escribir como sigma a la n. O si quieres en términos de sigma cuadrado, puedes escribirlo como sigma sigma cuadrado a la n medio, sí, a la n medios. Puede ser. Listo. Ese término sale. Y recuerde que el producto, el resto, como es e a la algo,
producto de E a un exponente a E a la X1 menos, menos un medio de... Entonces eso es la suma de los exponentes. E a la suma elevado a la suma de los exponentes. Entonces al final nos queda esto que multiplica acá. Vamos a escribirlo así. Nos queda eso que multiplica a qué? A E a la menos el 1/2 sobre 2 sigma cuadrado puede salir de la suma, lo podemos factorizar de la suma, que multiplica a la suma de los xy menos mu, eso al cuadrado. Ahí salió el sigma cuadrado que no depende de i, ¿no? No depende de i. Bien, muchachos, mire, y esto que está aquí es lo que desarrollan el cuadrado, y eso, ese cuadrado es, vamos a hacerlo acá, esto es xy cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿no? Recuerde la propiedad esa de, y entonces después meten la sumatoria de eso. Y esto sería la suma de los xy cuadrados menos 2 mu, sumatoria de los xy, menos n mu, ¿no? Menos n mu cuadrado. Eso es lo que aparece acá, ¿ver? Eso, mire, esto que factoriza, este menos 2 sigma, aquí el sigma está elevado al cuadrado, por eso sale al cuadrado aquí, menos 2 sigma cuadrado. Y lo otro, lo que hace ahí es desarrollar el cuadrado y meter la sumatoria y aplicar propiedades sumatorias. Entonces, nótese que aquí tengo esta función que depende del parámetro, porque mire que aquí está dependiendo de sigma, mu, depende del parámetro y depende de dos estadísticas, depende de la muestra a través de dos estadísticas. Mire, depende de la suma de los xy cuadrados. Aquí está la muestra a través de la suma de los xy cuadrados y aquí está la muestra a través de la suma de los xy. ¿Sí? Aquí está la suma de los xy y acá está la suma de los xy cuadrados. Entonces, miren que tengo una función. Ahora, esto lo puedo multiplicar por 1 y no pasa nada. ¿Cierto? Por 1 y no pasa nada. Entonces, mire, tengo una función g que es toda esa, que depende de teta, porque depende de mu y de sigma cuadrado. Y depende de la muestra, pero a través de dos estadísticas, que son la suma de los xy cuadrados y la suma de los xy. ¿Listo? Por una función h de x que es 1 para todo h, aquí está. Ahí está. La función h de x1, x2, xn, que es igual a 1 para todo xy hasta xn. Entonces dice, luego, la suma de los xy y la suma de los xy cuadrados son conjuntamente suficientes. Esa es la definición. Perdón, ahí no es definición. Ahí estamos usando el teorema de Fisher-Neyman, el teorema de factorización de Fisher-Neyman. Dice que esas estadísticas son conjuntamente suficientes para estimar a teta mu es igual a mu sigma cuadrado. Bueno, dice, adicionalmente, también son conjuntamente suficientes la suma de los xy y el s cuadrado n normal. La razón de eso, muchachos, es lo siguiente. Por aquí debe haber un teorema que yo posiblemente me haya saltado. Este teorema es el que aplican allá, que me lo estaba saltando, sin hacer mención de él. Sin hacer mención de él, vea.
Mire lo que dice este teorema, el teorema 224. Dice, si las estadísticas T sub 1n, T sub 2n hasta T sub mn constituyen una colección de estadísticas conjuntamente suficientes, dice, entonces cualquier transformación uno a uno de x1, de t1, t2 hasta tn es también un conjunto de estadísticas suficientes. Cualquier transformación, siempre que sea uno a uno, de esas estadísticas que son conjuntamente suficientes, también es un conjunto de estadísticas suficientes. Entonces, mire una cosa que yo encontré aquí que la suma de la muestra y la suma de los xy cuadrados son estadísticas conjuntamente suficientes. Entonces, yo puedo hacer una transformación de ellas, siempre que esa transformación sea uno a uno, y a partir de ellas puedo conseguir un conjunto de estadísticas que sean suficientes. Entonces, mire, ¿cuál es la idea de esto? Es conseguir, si ya esas dos estadísticas son suficientes, entonces yo quiero tener unas estadísticas que adicionalmente de ser suficientes, tengan otras propiedades que quiero para las estadísticas, para los estimadores que quiero construir, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, si pudiera construir a partir de allí una estadística que sea insesgada, entonces ya tendría dos propiedades. La propiedad de insesgamiento y la propiedad de suficiencia. Y si además logro construir que además de insesgados sean consistentes, sería genial. Voy reuniendo unas propiedades que son deseables para los estimadores. Entonces, mire, ya tengo una estadística suficiente, listo. Voy a buscar entonces transformarlas para conseguir estadísticas que sean insesgadas. Y con ese teorema me garantiza que si las transformaciones que hacen son uno a uno, no pierdes la propiedad de suficiencia. Entonces, mire, partimos de estas estadísticas. Voy a abrir una. Partimos de aquí. Por ejemplo, de que la suma. Partimos de que la suma de los xy y la suma de los xy cuadrados son estadísticas conjuntamente suficientes. ¿Sí? Estadísticas conjuntamente suficientes. Entonces, mire la transformación que le voy a hacer a la sumatoria de los xy. Voy a transformarla de esta manera. 1 sobre n sumatoria de los xy, que eso me da x barra n. Transformación 1 a 1. Es una transformación 1 a 1. Que es una transformación lineal, es multiplicar por una constante. Esa transformación es 1 a 1. Listo. Adicionalmente voy a tomar esto, vea. Voy a tomar a la sumatoria de los xy cuadrados y le voy a restar x. Bueno, mire, esto el teorema ese me garantiza que esta estadística, que es la suma de los xy cuadrados, y esta estadística, que es una función 1 a 1 de la otra que es conjuntamente suficiente con ella, estas dos serían conjuntamente suficientes. Eso lo garantiza el teorema ese que acabamos de ver. Y ahora tomo estas dos estadísticas que son conjuntamente suficientes y hago una transformación 1 a 1 con ellas. Es tomar una y restarle la otra. Eso es también es una operación lineal. Entonces, mire, voy a restar aquí. Ah, no, antes de eso. No, antes de eso. Porque es que aquí se necesita nx barra cuadrado. Para lo que estoy buscando es la varianza muestral. Entonces recuerde una cosa antes de esto. Recuerde una cosa, que la raíz, el elevar al cuadrado
El elevar al cuadrado es, es una transformación 1 a 1. Bueno, siempre que siempre que el valor sea la función raíz cuadrada es 1 a 1 en la parte positiva, ¿no? O sea, si los valores son todos positivos, es 1 a 1. Si son todos negativos, la función es 1 a 1. O sea, en la parte negativa, la función x cuadrado es 1 a 1. En la parte positiva, la función x cuadrado es 1 a 1. Recuerde el concepto de 1 a 1, es que si tú trazas una línea horizontal paralela al eje X, para que sea 1 a 1, la gráfica debe cortarse en un solo punto. Entonces, si tomas la rama positiva, eso es cierto. Si tomas la rama negativa, también es cierto. O sea, si la vemos particionada en solo para los negativos, solo para los positivos, la raíz, la función elevar a x cuadrado es una función 1 a 1. Entonces, mire, tú puedes hacer esto, elevar al cuadrado n y multiplicar la media elevada al cuadrado y multiplicarla por n. Y ahora sí, tú tienes la sumatoria de los xy cuadrados y tú puedes hacer esta resta que es una transformación 1 a 1 y ahí tienes. Y eso lo puedes multiplicar por una constante que es n menos 1 y ahí tienes a s cuadrado n y tendrías a esta estadística y a esta. Dos estadísticas que se obtienen como transformaciones 1 a 1 de esas dos estadísticas originales. Y entonces ya yo tengo, mire, x barra n y el s cuadrado n. Esta estadística bidimensional es una estadística, que está formada es una estadística bidimensional formada por estadísticas que son conjuntamente suficientes. ¿Okay? Eso es lo que me están diciendo acá. Aquí. Dice, también son conjuntamente suficientes para estimar a teta estas dos, la media y la varianza muestral. Pero bueno, ahí no tiene la forma esta. Bueno, lo que pasa es que recuerde que esto es lo mismo que sumatoria de xy menos x barra cuadrada sobre n menos 1. Eso es esto. Esa es una forma alternativa de escribir la varianza muestral, recuerda. Bien, o sea que ahí la media y la varianza muestral serían estadísticas conjuntamente suficientes, además de ser estadísticas insesgadas, además de ser, por lo menos esta estoy seguro, que es una estadística consistente en error cuadrático medio. Claro, porque recuerde que es la varianza de x barra n es sigma cuadrado sobre n, que es su error cuadrático medio, ¿no? ¿Por qué? Porque ella es una estadística insesgada. Y si es insesgada, el error cuadrático medio es la varianza. ¿Listo? Y nótese que el límite cuando n tiende a infinito de sigma cuadrado sobre n, esto es 0. O sea que la media muestral es una estadística que es una estadística consistente. Es una estadística consistente en error cuadrático medio. Y también es consistente simple, recuerden. Entonces tenemos que es insesgada, que es consistente y además es suficiente. Y es conjuntamente suficiente con la varianza muestral para estimar al parámetro teta de la distribución normal. ¿Bien? Listo, jóvenes. Entonces, sigamos. Miren este teorema que por aquí viene ya, yo les hablaba de las
de los estimadores de máxima verosimilitud que tienen unas propiedades excelentes. Es decir, si tú logras conseguir estadísticas que son funciones de los estimadores de máxima verosimilitud, va bien porque esos estimadores de máxima verosimilitud tienen buenas propiedades. Mire lo que dice acá. Si te suena una estadística suficiente para teta, basada en una muestra de tamaño n de una población con función de densidad tal, dice, y si t asterisco es un estimador de máxima verosimilitud para teta, dice, y además es único. Bueno, recuerde que lo que pasa es que hay situaciones donde uno no puede hablar de el estimador de máxima verosimilitud porque es posible que no sea único. En este libro hay un ejemplo donde la función de verosimilitud, no sé si lo recuerda, la función de verosimilitud da una línea que es paralela al eje X. Entonces, la función de verosimilitud se maximiza en cualquier valor entre el mínimo y el máximo. Es decir, cualquier valor que tú tomes entre el mínimo y el máximo te serviría de estimador de máxima verosimilitud. No es único. Entonces ahí el libro dice, bueno, no es único. Cualquier valor aquí sería una estimación de máxima verosimilitud. Entonces, bueno, tomemos por el método de analogía, tomemos el análogo que sería el central, el valor central que sería lo que le llaman el semirrango. Entonces tomemos el semirrango, que es el máximo más el mínimo sobre 2, el punto medio. Tomemos el semirrango como el estimador, porque no es único. Entonces lo que te dice acá es, mira, si tú tienes una estadística suficiente, ¿sí?, basada en una muestra aleatoria de tamaño n, dice, y si tienes el estimador de máxima verosimilitud único, dice, entonces ese bendito estimador de máxima verosimilitud debe ser función de esa estadística suficiente. Si tú encuentras una estadística suficiente para un parámetro, ¿sí?, y además tienes el estimador de máxima verosimilitud para ese parámetro, y además ese estimador de máxima verosimilitud es único, entonces estás seguro que ese estimador de máxima verosimilitud que tienes debe ser función de esa estadística suficiente. Entonces, mire, ejemplo de aplicación de este teorema. Mire, acá encontramos, aquí, mire, aquí. Acá demostramos, en el libro se demostró, que la suma de la muestra, es una estadística suficiente para estimar a teta en el caso de teta sea la probabilidad de éxito en una población de Bernoulli. Entonces dice, bueno, si tienes el estimador de máxima verosimilitud para teta y además es único, entonces el estimador de máxima verosimilitud para teta debe ser función de esta estadística, que es suficiente. Y efectivamente así es. Recuerde que en el caso de la Bernoulli, el estimador de máxima verosimilitud para teta es precisamente X barra N, o sea, la proporción muestral, que no es más que la suma de los XY dividido N. Nótese que ahí está la suma de los XY, que es la estadística suficiente. O sea, el estimador de máxima verosimilitud tiene que ser, si es único, tiene que ser función de esa estadística suficiente que tienes. Eso es lo que dice ese teorema. Bien. Si tengo una estadística suficiente y tengo el estimador de máxima verosimilitud y él es único, entonces ese bendito estimador de máxima verosimilitud
debe tener a esa estadística suficiente en algún lado ahí de su definición, en su fórmula. Debe ser función de esa estadística suficiente. Bien, eso es lo que nos dice ese teorema. Eso es lo que nos dice ese teorema. En otras palabras, muchachos, ahí, en otras palabras, cuando la estadística de máxima verosimilitud, cuando el estimador de máxima verosimilitud para un parámetro es único, él debe ser función de alguna estadística suficiente. Y recuerde, funciones de estadística suficiente son suficientes. ¿Sí? Es decir, si yo tengo una estadística suficiente para el parámetro, ese estimador de máxima verosimilitud debe ser función de esa estadística suficiente y por lo tanto él es suficiente. Porque recuerde, funciones de estadística suficiente son suficientes. Entonces, eso va dando a los estimadores de máxima verosimilitud unas propiedades adicionales chéveres, ¿no? Chévere, la cuestión de suficiencia. Es decir, que tiene garantizado la no pérdida de información cuando resumen los datos a través de esa estadística que resulta de la estimación de máxima verosimilitud. Bien. Bueno, aquí dan una definición de lo que es una estadística suficiente minimal. Estadística suficiente minimal. Dice, una estadística suficiente TSUN se denomina suficiente minimal si TSUN es función de cualquier otra estadística suficiente. Es decir, si tú tienes una estadística que es suficiente y dada cualquier otra estadística, esa que tienes, cualquier otra estadística suficiente, esa que tienes es función de cualquier otra estadística, consíguete una estadística suficiente y la bendita estadística es función de esa. No, es función de esa. Entonces, esa estadística se dice que es suficiente minimal. ¿Sí? Es función de cualquier otra estadística suficiente. Entonces, aquí hay un criterio para encontrar estadísticas suficientes minimales. Mire lo que dice el teorema este. Bueno, no, el criterio es más adelante. El teorema 230, que es el criterio para encontrar estadísticas suficientes minimales. Este teorema, ¿qué es lo que dice? Mire, dice que la estadística, dice, el cociente de verosimilitudes, mire que hay un teta 1 y un teta 0. ¿Sí? Mire que las están evaluando en teta 1 y teta 0. Dice que el cociente de verosimilitudes, es función de una estadística T, dice, sí, solo sí, esa estadística es una estadística suficiente. Entonces, mire que ahí es un criterio, es como otro criterio para encontrar estadísticas suficientes, ¿no? Tú haces el cociente de verosimilitudes, el de arriba lo evalúa en función de teta 1, el de abajo en función de teta 0, haces ese cociente, ¿sí? Y si al hacer el cociente eso te queda como una función de alguna estadística, entonces tú estás seguro que esa estadística que te queda ahí es una estadística suficiente. Criterio para encontrar estadísticas suficientes. Bien, y ahora sí viene el criterio para encontrar estadísticas suficientes minimales. Recuerde, es una estadística que
si tú consigues esa estadística suficiente minimal, dada cualquier otra estadística que sea suficiente, esa minimal debe ser función de esa otra. ¿Sí? Para cualquier otra suficiente. La suficiente minimal lo que tiene es esa condición de que ella es función de cualquier otra estadística suficiente. Bueno, mire lo que dice el criterio. Mire, si tú haces el cociente de verosimilitudes, mire que está evaluado en el mismo teta en el numerador y en el denominador, pero en el numerador tiene una muestra x1 hasta xn y en el denominador tiene una muestra prima. O sea, x1 prima, x2, xn prima. Entonces dice, si ese cociente no depende de teta, sí y solo si la estadística evaluada en la muestra del numerador es igual a la estadística evaluada en la muestra del denominador, entonces sí, solo sí, esa estadística es una estadística suficiente minimal, sí y solo sí se cumple eso. ¿Sí? La estadística T-N es una estadística suficiente minimal, sí y solo sí, al hacer ese cociente es de razón, ese se llama la razón de verosimilitud. Si al hacer esa razón de verosimilitud, eso hace que desaparezca teta cuando la estadística evaluada en la muestra del numerador sea lo mismo, sea igual a la estadística evaluada en la muestra del denominador. Si, como el criterio lo vamos a usar es para encontrar estadísticas suficientes minimales, entonces uno en realidad lo usa es al revés, en este sentido hacia acá. Es decir, si yo después de hacer este cociente hago que esas dos estadísticas sean iguales, si las igualo, y esto no depende de teta, al hacer estas dos estadísticas iguales, este cociente no depende de teta, entonces estoy seguro que esa estadística T sub n es una estadística suficiente minimal. Ese es el criterio. Vamos a ver un ejemplo. Aquí está un ejemplo desarrollado. Vean. Dice, determinar una estadística suficiente minimal para el parámetro teta cuando tienes una muestra aleatoria de una población con distribución de Poisson. ¿Ah? Entonces, miren, muchachos, vamos a usar ese teorema. Vamos a hacer el cociente de las verosimilitudes. Miren, la verosimilitud evaluada en la muestra x1 hasta xn. La verosimilitud evaluada en la muestra prima. Recuerde que una Poisson, ¿no? E a la menos teta a la x sobre x factorial, la función de probabilidad. E a la menos teta a la x sobre x factorial. Para x variando desde 1, 2, 2, o sea, por indicadora 0, 1, 2 hasta infinito, x, ¿no? Esa es la función de probabilidad de una Poisson, una distribución de Poisson. Entonces, hacemos ese producto. Mire que arriba nos queda, como el xy está en el xy factorial está en el denominador, entonces lo que hace el autor aquí es aplicar propiedad de la regla de la oreja, y mire que queda el xy' queda en el numerador y el xy sin prima queda en el denominador. La razón es que el xy está en el denominador al hacer el producto, ¿no? Al aplicar la función de probabilidad de una Poisson. Por eso es que aparece la prima arriba y la sin prima abajo. Y acá, bueno, E a la menos n teta, recuerde que el producto de potencia igual base. Recuerde que es E a la menos teta. Entonces, por eso queda E a la menos n teta, porque es la suma de los exponentes. Deja la misma base, se suman los exponentes. Menos teta, menos teta, menos teta, menos teta, n veces. Por eso aparece E a la menos teta. Y acá aparece
en realidad esto es teta a la sumatoria de los xy, pero él lo escribe como n x barra, ¿no? O sea, n por suma de los xy sobre n, suma de los xy sobre n me da x barra. Entonces lo escribe en términos de x barra. ¿Ah? Entonces, mire, queda e a la menos n teta por teta a la n por x barra n. Y lo mismo queda en el denominador, pero con la prima, con la muestra prima, ¿no? Mire acá, e a la menos n teta, teta a la n x barra prima, la muestra prima. ¿Listo? Cuando hagas apliques propiedad de cociente de potencias, cociente de potencias, esto sería, mire que esto nos quedaría quedaría t e a la menos n teta menos n teta. Que menos con menos se va más, es más, y por lo tanto estos dos se irían y me queda e a la 0 que es 1, por lo tanto el e ahí desaparece y me queda teta a la, esto, bueno, un pasito antes, teta a la nx barra menos nx barra prima. ¿Sí o no? Al aplicar cociente de potencias de la misma base. Se deja la misma base, se restan los exponentes. ¿Listo? Y él lo que hace aquí es factorizar el n. Factoriza el n. Y mire que esto nos queda x barra menos x barra prima. X prima barra n. Y bueno, y esta productoria, que no nos preocupa porque no depende de teta, sería el cociente de estos dos productos, que queda aquí. Cociente de estos dos productos. Entonces, muchachos, miren, ¿cuándo desaparece teta de ese cociente? Recuerden que este es el cociente de verosimilitudes, ¿no? Es el cociente de verosimilitud. Entonces, mire que ese cociente de verosimilitudes desaparece, de ese cociente de verosimilitudes, desaparece teta cuando estos dos promedios sean iguales. ¿Por qué? Porque si ellos son iguales, esto te daría 0 y nos quedaría teta a la n por 0, que nos da teta a la 0, que es 1. Y esto quedaría que no depende de teta. ¿Cuándo? Cuando se verifique que x barra n sea x prima n. X barra prima n. Mire, es decir, cuando la estadística en la muestra sin prima sea igual a la estadística en la muestra con prima, porque la estadística es la suma, ¿no? Es la media. O sea, lo que estamos tratando de mostrar es que para el caso de la distribución de Poisson, la media de la muestra es una estadística suficiente minimal, de acuerdo con el teorema ese. Porque el teorema dice, si el cociente de verosimilitudes, muestra normal, muestra prima, si ese cociente no depende de teta, cuando la estadística en la muestra normal sea igual a la estadística en la muestra prima, entonces la estadística es suficiente minimal. Entonces, con eso se demuestra que la media de la muestra es una estadística suficiente minimal para estimar a teta. ¿Sí? Recuerde que el significado de suficiente minimal es, lo que significa es que ella es función de cualquier otra estadística suficiente. Dame cualquier otra estadística suficiente para estimar a teta y la media será función de esa estadística. ¿Bien? Eso es. Estadística suficiente minimal. Acá hacen otro ejemplo. Que la estadística, la que acabamos de justificar allá, que es una estadística que está constituida por estadísticas que son conjuntamente suficientes. La media y la varianza
en el caso de la distribución normal. Dice que esa estadística, dice, la cual es suficiente para el parámetro teta, claro, lo mostramos allá, cuando estábamos viendo las estadísticas conjuntamente suficientes. Dice, es una estadística suficiente minimal. Es una estadística suficiente minimal. Bueno, la razón, bueno, y hacen lo mismo, mire, cogen el cociente en una muestra normal y el cociente de verosimilitudes. En el numerador está la verosimilitud con una muestra normal y en el denominador está la verosimilitud con una muestra prima. Entonces hacen lo mismo, cogen ese cociente, lo transforman, aplican propiedad de la potencia y llegan a esto, ¿verdad? Mire, llegan a esto. Mire lo que pasa aquí. Mire lo que pasa acá. Mire que está n-1 por la varianza muestral prima. Es decir, la varianza muestral calculada con la muestra prima. Y n-1 con la varianza muestral en la muestra normal. Mire que está restando. Si esto es igual a esto, estas dos cosas se van. Y mire acá con la media. La media de la muestra menos mu. La media de la muestra prima, ¿no? Menos mu. Eso está elevado al cuadrado. La media de la muestra normal menos mu elevado al cuadrado. Mire que está con n. N está restando. Si esto es igual a esto, entonces esto se cancelaría con esto. ¿Sí? Y arriba, esto nos quedaría simplemente 0 cuando se verifique que la varianza muestral de la muestra prima sea igual a la varianza de la muestra sin prima y cuando la media de la muestra prima sea igual a la media de la muestra con prima. Si esas dos cosas se hacen iguales, mire, todo esto se vuelve 0 y por lo tanto del cociente de verosimilitudes desaparece tanto el mu como el sigma. Es decir, que el cociente de verosimilitudes quedaría que no depende del sigma, del parámetro. Por lo tanto, se concluye que esa estadística X barra y ese cuadrado, ese vector, que es una estadística, sería una estadística suficiente mínima. Bien. Listo, muchachos. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Dejemos ahí. Oiga, muchachos, ya tenemos suficiente material para evaluar. Lo que hace falta acá es, bueno, una cosita con lo que es de la familia exponencial. Y para terminar las propiedades de los estimadores, nos falta la propiedad de varianza mínima. O sea, nos quedó faltando un pedacito de... Nos quedó faltando un pedacito de la parte de suficiencia, que es que cuando tienes la distribución de la población pertenece a una familia que se llama la familia exponencial, tú tienes una estadística suficiente ahí inmediatamente. O sea, con el simple hecho de que pertenezca a la familia exponencial, tienes asegurado una estadística suficiente. Eso es. Entonces, eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Definimos lo que es la familia exponencial, cuando una distribución pertenece a la familia exponencial, y miramos ese teorema, que es muy fácil de verlo. Y bueno, y vemos a ver si empezamos la parte de varianza mínima. Por lo tanto, yo considero que el lunes próximo podríamos ya tener suficiente material para una evaluación. Entonces, prepárese para que el lunes hagamos una evaluación de todos estos temas, incluido lo que veamos el viernes. Así que vaya estudiando para que ya el fin de semana solo tenga que
estudiar lo que veamos el viernes y el lunes podamos hacer una evaluación. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el viernes. Profe, Sí. le iba a contar algo. Estuve leyendo que Meet va a reducir el tiempo de las reuniones a partir del otro mes a 70 minutos. ¿Cómo vamos a hacer si eso pasa? Eso pasa para los que tienen una versión gratuita de Gmail. Ah, ok. Con nosotros no pasa porque nosotros nos estamos conectando con el correo institucional. Un consejo, los que no tengan correo institucional, háganse a su correo institucional para que no tengan ese problema y puedan usar el Meet todo el tiempo que quieran y con todos los usuarios que quieran. Es ventajoso en estos momentos tener el correo institucional. Es ventajoso tener el correo institucional porque es un correo de Gmail con todos los juguetes. ¿Bien? Bueno, muchachos. Chao, profe, gracias.